la lógica detrás de este registro es que aumentar las consecuencias de las conductas inciviles logrará disuadirlas. Sin embargo, la evidencia criminológica muestra, de un tiempo a esta parte, que el aumento de penas tiene escaso efecto en disuadir dichas conductas. De hecho, algunos estudios muestran que mientras más profunda es la intervención punitiva del Estado sobre un adolescente, peores son sus resultados conductuales posteriores. No se trata de que el castigo no importe, todo lo contrario, pero el castigo por sí solo, sin un necesario correlato de reinserción, tiende a profundizar la exclusión y por ende las conductas que se buscan corregir. Me gustaría partir constatando algo que, aunque parezca obvio, que cada cierto tiempo es necesario recordar, y lo recordó de hecho muy bien ahora Paz Ciudadana, y esto es que esto es claramente un problema ciudadano. La seguridad pública y la recuperación de los espacios públicos son una preocupación constante para la ciudadanía. Durante los últimos años se ha advertido un aumento tanto en la percepción de inseguridad como en la ocurrencia de conductas ilícitas que afectan la convivencia social, deterioran el entorno y alteran el desarrollo normal de la vida comunitaria. A su vez, son los sectores populares, la población más vulnerable, quienes resultan más afectados producto de este abandono y desidia con el espacio público. En ese sentido, considero que el peor de los mundos posibles es aquel en que tanto la élite política como la élite ilustrada, la academia, desprecian este problema. Tiempo atrás vivimos algo parecido con los grandes flujos migratorios que recibió Chile en la última década. Durante años se miró con desdén a quienes por distintos motivos, muchas veces desde los propios sectores populares que vivían sus efectos en carne propia, planteaban miradas cautelosas frente a este fenómeno. Del mismo modo, quienes se dedican al diseño y al estudio de políticas públicas estamos llamados a no repetir el mismo error frente a las incivilidades. Si trazamos un bosquejo, desde octubre de 2019 el deterioro del espacio público y de la convivencia cotidiana se han vuelto un problema de grandes proporciones para una parte importante de los chilenos, y así lo confirman de forma sistemática las encuestas de opinión pública. Si bien los delitos e incivilidades, como muestra la última ENUSC, ha tendido a la baja, lo cual efectivamente es así, no exime a la política de dar una respuesta integral y contundente a este malestar. Por el contrario, quienes tienen la responsabilidad de legislar sobre esta materia deben ser especialmente cuidadosos en el diseño de una política pública que entregue soluciones allí donde la ciudadanía solo percibe abandono. Y esto exige distinguir con claridad entre iniciativas de corto y de largo plazo. Ahora bien, antes de desarrollar y pensar en qué deben consistir esas iniciativas, resulta relevante tener a la vista en términos generales el fundamento de la sanción a estas conductas, y aquí me perdonarán mi deformación de socióloga. ¿Qué significa esto? Que toda sanción se inscribe en un pacto social que tiene dos dimensiones. La primera se refiere a la responsabilidad de quien comete una falta, un delito o una incivilidad frente a la comunidad cuyas normas ha infringido. La segunda, mucho menos abordada, se refiere a la responsabilidad de esa misma comunidad, es decir, de todos nosotros, respecto de quien ya cumplió su sanción, acogerlo nuevamente y ofrecerle un camino efectivo de reintegración. Una agenda de seguridad que solo mira lo primero puede, en el mejor de los casos, lograr disuadir y castigar, pero nunca logrará reparar ni reconstruir ese lazo hacia el largo plazo. Y conforme a lo que indica la evidencia, es precisamente esa segunda dimensión la que más incide en que estas conductas no se repiten. ¿Por qué este proyecto no basta? ¿Por qué no es y no será suficiente? Me gustaría empezar con los aspectos más técnicos, pues en ellos el desequilibrio se aprecia con mayor claridad. Quisiera ser enfática en subrayar lo siguiente. Este proyecto no será suficiente para terminar con las incivilidades, y no lo será porque en lugar de fortalecer los mecanismos de captura y sanción efectiva, aumenta las penas. En efecto, la lógica detrás de este registro es que aumentar las consecuencias de las conductas inciviles logrará disuadirlas. Sin embargo, la evidencia criminológica muestra, de un tiempo a esta parte, que el aumento de penas tiene escaso efecto en disuadir dichas conductas. De hecho, algunos estudios muestran que mientras más profunda es la intervención punitiva del Estado sobre un adolescente, peores son sus resultados conductuales posteriores. No se trata de que el castigo no importe, todo lo contrario,
pero el castigo por sí solo, sin un necesario correlato de reinserción, tiende a profundizar la exclusión y por ende las conductas que se buscan corregir. Todo esto nos retrotrae a preguntarnos qué hemos hecho con la reinserción durante las últimas décadas. Esta pregunta aparece muy pocas veces en la discusión pública y es la clase política la llamada a poner el acento en ella aun cuando no sea popular ni entregue rédito político. Más bien es una cuestión de responsabilidad con el bien común. Sabemos que quienes cometen actos vandálicos provienen mayoritariamente de entornos con baja cohesión social y escaso compromiso comunitario, y que la cohesión social es probablemente el factor que más incide en la reducción de conductas delictivas. Eso exige tanto una oferta programática de intervención psicosocial que hoy el Estado no tiene, como también recuperar físicamente el espacio público, desde alumbrado público hasta plazas que hoy se utilizan para el consumo y la venta de drogas, como forma concreta de presencia estatal en estos territorios. Sin este tipo de iniciativas, el registro corre el riesgo de ser una respuesta simbólicamente contundente, pero prácticamente insuficiente. Y aunque insuficiente para los objetivos, puede tratarse de una herramienta innovadora y útil en la medida que se corrijan a nuestro juicio al menos 4 aspectos. Primero, la publicidad del registro, ya lo mencionaban también aquí en Paz Ciudadana. A diferencia de otros registros ya existentes en nuestra legislación, como el de inhabilidades para trabajar con menores de edad, cuyo acceso está restringido a empleadores de sectores específicos, este registro podrá ser consultado por cualquier persona que se identifique con el único límite temporal de 5 consultas anuales. El Ejecutivo funda esta decisión en 2 argumentos: la disuasión y la protección de terceros con un interés legítimo, empleadores, arrendadores, organizadores de eventos masivos. Sin embargo, sobre el efecto disuasivo, el proyecto no acompaña evidencia que permita anticipar su efecto. ¿En qué medida la posibilidad de ser consultado públicamente modifica la conducta de un potencial infractor? Esta es una pregunta empírica que debe resolverse antes de aprobar el proyecto. Una probable respuesta es que esta posibilidad varíe según la gravedad del acto. En otras palabras, no puede asumirse un efecto disuasivo uniforme para un espectro que va desde el microtráfico hasta el consumo de alcohol en la vía pública. En relación a la protección de terceros, el argumento es más robusto en el caso de agresiones a funcionarios públicos o incendios que para infracciones menores. Al mismo tiempo, el proyecto tampoco especifica qué terceros tienen interés legítimo en cada categoría, ni por qué la publicidad irrestricta y no un acceso institucional acotado es el mecanismo adecuado. Adicionalmente, el proyecto no regula los usos que terceros puedan dar a esta información. Esto puede abrir la puerta a malos usos de esta información y a casos de discriminación laboral, social, entre otros. Este punto no puede considerarse solo un detalle técnico menor. Es, me parece, la expresión más nítida de mirar solo una cara del pacto antes mencionado. Si existe un deber de quien cometió el acto de responder por él, existe también un deber correlativo de la sociedad hacia quien ya cumplió su sanción vinculado a su reinserción y en algún sentido al perdón. Un registro público y de consulta abierta, sin mecanismos de acompañamiento o seguimiento luego de salido del registro, se hace cargo de sancionar, pero no ofrece ninguna vía equivalente de reinserción. Segundo, la inclusión del microtráfico. El proyecto incorpora el microtráfico entre los actos sancionados con 5 años de permanencia en el registro. La evidencia sobre trayectorias de vida de mujeres privadas de libertad por esta ley muestra que el delito se comete con frecuencia en contextos de alta vulnerabilidad económica, con un perfil de infractor muy distinto al de un traficante organizado. Estamos hablando, la gran mayoría de las veces, de mujeres jefas de hogar que para sostener a sus hijos trabajan de mulas. La propia Ley 20.000 ya distingue tráfico en su artículo 3 de microtráfico en su artículo 4, reconociendo una diferencia de gravedad que este proyecto no traslada a sus efectos. ¿Tiene sentido que las restricciones de acceso a la vivienda del registro operen igual para ambas figuras? Aplicar la misma consecuencia a perfiles tan distintos no solo puede atentar contra el principio de proporcionalidad, sino que vuelve a sancionar sin preguntarse qué tipo de reinserción queda disponible después. Tercero, una omisión relevante en materia de comercio ilegal. El proyecto sanciona la asociación ilícita para el comercio ilegal y la elaboración de alimentos en la vía pública sin patente municipal, pero deja fuera la modalidad más extendida, la venta ambulante no autorizada por personas que actúan de forma individual. La omisión no es menor considerando que, según un estudio del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, entre 2020 y 2025,
Los episodios policiales asociados al comercio ilegal aumentaron un 15% a nivel nacional, con alzas de más del 300% en regiones como Antofagasta y Atacama. Si la lógica del proyecto es proteger el espacio público y la convivencia, esta forma de comercio encaja con más naturalidad en la categoría de incivilidades que en los actos vandálicos, lo que permitiría incorporarla sin equipararla en gravedad a conductas de mayor entidad. En cuarto y último lugar, la ausencia de sanciones reparatorias. Este es, a mi juicio, probablemente el punto que más responde a lo que he planteado hasta aquí. El proyecto se concentra en sanciones restrictivas, pérdida de beneficios, prohibiciones de acceso, pero no contempla sanciones reparatorias para las incivilidades de menor gravedad, pese a que nuestro ordenamiento jurídico ya ofrece una herramienta en esa dirección. En efecto, el artículo 50 de la Ley 20.000 permite sancionar el consumo o porte de drogas en lugares públicos con hasta 30 horas de trabajo comunitario. Su aplicación, sin embargo, ha sido casi nula. La tramitación legislativa podría incorporar el trabajo comunitario como sanción previa o alternativa a la inscripción en el registro para las incivilidades vinculadas a daños en el espacio público. Así, por ejemplo, quien raye un muro deberá limpiarlo. Es una sanción visible para la comunidad afectada, proporcional a la conducta y opera concretamente como una vía de reinserción. Para que funcione, eso sí, se requiere un trabajo mancomunado entre municipios, juzgados de garantía y organizaciones de la sociedad civil o juntas de vecinos para organizar y supervisar estos trabajos territorialmente. Para terminar, me gustaría insistir en lo que dije en un comienzo, y es que esto es un problema real para muchos y muchas chilenas que afecta su vida cotidiana y sobre todo la vida cotidiana de las personas más excluidas y que por lo mismo merece una respuesta seria y efectiva. Y precisamente porque la merece, es que esa respuesta no puede limitarse únicamente al aumento de penas. La evidencia es clara en señalar que las medidas punitivas no son suficientes para la disuasión. Para eso se requieren políticas de intervención social, de largo plazo, costosas y probablemente con poca visibilidad pública. La evidencia comparada es consistente en señalar qué funciona. Programas de habilidades parentales e intervenciones psicosociales para niños y adolescentes en contextos de riesgo muestran reducciones de hasta un 25% en conductas antisociales. De hecho, un programa de este tipo aplicado en Chicago, centrado en el desarrollo de habilidades socioemocionales, mostró una caída de más de 1/3 en delitos como el vandalismo entre los jóvenes participantes. Del mismo modo, la recuperación física y mantención de espacios públicos abandonados es clave. En experiencias comparadas se han visto reducciones significativas en la violencia de los barrios intervenidos. Ninguna de estas políticas rinde un titular inmediato, pero son las que, según la evidencia, efectivamente cambian trayectorias de vida y le cambian la vida a quienes hoy sufren la violencia e inseguridad. Invertir en ellas con la misma seriedad con que hoy discutimos este registro es la otra mitad de la tarea que tenemos como país. Gracias, presidente.